Bienvenidos a otro martes de Baiti. Pero Baiti, hoy no es martes, fue ayer. ¿Tú ayer viste un vídeo en este canal? No, ¿verdad? Pues entonces no fue martes. Así que calladito. Que piro más agresivo. Martes fue ayer. Hoy es martes de Baiti. Hoy. ¿Entendido? Quizás te suene... Creo que Capcom... O sea, antes estaba en la mierda y se empezó a redimir mucho, ¿no? conocida, según Google, por ser la creadora de Resident Evil 4, Los Resident Evil Village, siempre. Resident Evil 7, Resident Evil 2, insisto, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil Revelations, Revelations 2, Resident Evil 6, Resident Evil Origins Collection que trae me falta Raccoon City también. y Resident Evil 1 Remake, Resident Evil Operation Raccoon City y, por supuesto, por su título más esperado, Exoprimal. Pero ¿sabías que Exoprimal, ese sí nunca lo había escuchado, muchachos, perdónenme. No le sé no le sé. hace otros juegos que no son Resident Evil, como por ejemplo Capcom Classic Collection, donde podrás encontrar alguno de sus populares títulos, como por ejemplo Resident Evil. Pero aunque no lo parezca, hoy no estoy aquí para hablar de Resident Evil. Estoy aquí para hablaros de la compañía creadora de Resident Evil. Estoy aquí para hablaros ellos también hicieron Pac-Man, ¿no? Y de cómo pasó a ser de una de las compañías más odiadas de la industria, que incluso tenía un mote, ¿eh? Crapcom. Durísimo. ¿Sabes que la comunidad no te tiene estima cuando se inventan un nombre tuyo? Crapcom. Uf, durísimo. De puta. Incluso llegó al punto de que tuvo... Hacen toda mierda vida y por haber. Malos resultados que estuvo a punto de ser absorbida. En una época donde comprar compañías no era como hoy día, que te levantas un día y Microsoft ha comprado por 8 compañías. Pero en cambio, no, tampoco es así la vida. Tony quiere llorar mucho. Una de las compañías más valiosas de estos tiempos. De hecho, con las acciones de Capcom, pues te puedes hacer una idea del estado actual de la compañía. ¿Y cómo han conseguido esto? ¿Cómo han logrado estar a comprar acciones de las compañías de videojuegos? Pues hoy voy a revelaros el jugoso secreto que los grandes directivos de Hollywood, New York y Alaska no quieren que sepas. Y sin necesidad de que paguéis por un curso valorado en 6.000 euros que van a desaparecer, amigo. Entonces, ¿cuál ha sido el gran secreto para lograr esto? Pues agárrate, porque esto es fuerte. Hacer buenos juegos. Que dicho así parece fácil, ¿eh? Hacer buenos juegos. Es como cuando estás triste y te dice alguien, pues no estés triste, crack, la variante andaluza y yo, no te rayes. Pero para llegar a esto, ha habido grandes cambios en la forma de elaborar los juegos, en todo el proceso de desarrollo, a nivel organizativo y un cúmulo de buenas decisiones que han logrado que Capcom esté donde está hoy día. Y otro de los grandes motivos de su éxito, y que es uno de los grandes secretos mejor guardados los juegos de ellos están muy bien elaborados, la verdad. Ha sido dejar de tratar a los clientes como putísima mierda. Estas dos cosas, en su conjunto, han logrado que la comunidad deje de llamarlos Crapcom para volver a llamarlos los creadores de Resident Evil. Mirad, a mí me gusta dividir las etapas de Capcom en 4. La etapa pre-Resident Evil, la etapa Resident Evil, la etapa post-Resident Evil, ahora es personal, y la etapa... Oh my god, ese hombre se hizo tremendo guión acá, ¿eh? Resident Evil Electric Boogaloo. Aunque no os lo creáis, Capcom tuvo una etapa donde todavía no había inventado Resident Evil. Sí, no os estoy engañando. Y era muy respetada y admirada, ¿eh? Capcom fue una de las reinas de la época arcade, que era una época donde la competencia era Pac-Man. Ellos hicieron Pac-Man, ¿no? Chavales en un garaje te podían hacer un juego de putísima madre en unos meses. Y las compañías japonesas que triunfaron fueron las que supieron internacionalizar sus productos. Como por ejemplo, pues Nintendo, Sega, Atari, Namco, Konami y bueno, Capcom. Pero ya existen. Konami va en la mierda un toque. O sea, Konami sí vas por el dinero. Porque yo creo que ellos hicieron el Silent Hill porque Sony les pagó mucho dinero para que lo hicieran. El remake del 2. O si no, no hubieran hecho ni mierda. ¿Cómo se le ocurrió a Capcom que sería la mejor forma de internacionalizar? También hicieron Mega Man. A ver, ¿qué le gusta a los americanos? Disparar, ¿no? ¿Pero disparar qué? Disparar nazis. Pues ya estaría. 1942, 1943. Ese juego yo lo llegué a jugar. Capcom logró desplegarse en mercado americano y ya, a raíz de ahí, empezó a expandirse poco a poco, creando por el camino referentes como Ghosts and Goblins, Final Fight, King of Dragons, Mega Man, aunque uno de los títulos que haría ese lo jugué, no me gustó, nunca me pasé un Mega Man, el desarrollo muchachos. de videojuegos fue sin
Street Fighter 2 fue de esos juegos que marcarían un estándar en el género, porque aunque no lo creáis, Era muy bueno. Street Fighter 2 no fue el encantaba primer juego jugarlo. de peleas. No lo sabe mucha gente, pero antes de Street Fighter 2 hubo un Street Fighter sin número, ¿eh? Aunque bueno, eso es un rumor que no he podido confirmar. Pero al igual que Resident Es Evil algo para marcaría el estándar iceberg. de la survival horror, Street Fighter 2 lo haría con los juegos de lucha. Y además nos permitió Ese tener lo una de jugué. las mejores películas de la historia, Street Fighter, La Última Batalla, protagonizada por el Piernas. Este Por Van Damme. crecimiento a nivel internacional Buena no solo película. permitió a Capcom ganar una pastuki bien fresca, que eso siempre les interesa, sino que les permitió empezar a coquetear con IPs de un poquito más de renombre. Primero empezaron a hacer jueguitos de Disney. Mouse. De hecho, desarrollaron Sí lo un jugué. cojón de jueguitos de Disney. Aladdin o DuckTales son probablemente los más conocidos, pero tenemos también a Sirenita, Jugué la Sirenita. a Goofy, a quien Ese no. engañó al gilipollas de Roger Rabbit o al pato Darwin. ¿Quién recuerda a este pato? O sea, ya nadie se acuerda de él. Se está perdiendo el fandom del pato Darwin, ¿verdad? Y a raíz del éxito de este ¿Pato Darwin? acercamiento a Disney, empezó a hacer migas con Marvel, que, como ya sabéis, la propia Marvel Disney versus Capcom. compraría 15 años después. No tiene nada que ver este hecho con Capcom, pero me gusta pensar que realmente fue Capcom quien propició todo esto. El típico amigo que presenta a dos amigos y se acaban liando. Y a raíz de esto, pues hicieron The Punisher, varios jueguitos de X-Men, y ya acercándose a la fecha cero, o sea, la salida de Resident Evil, sacaron Marvel Superhéroes, X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Street Fighter. hasta Mierda, que todo dieron con mejor la dicho, tecla. ese era el primer Fortnite de todos, ¿eh? O sea, ese fue el primer juego que hizo colaboraciones. Fortnite a la mierda. Haría una nueva saga a futuro, Marvel vs Capcom. Y entonces, Yo ahora creo que es el sí, mejor sale juego. el juego que definiría a la empresa a lo largo de los Ajá. años. Street Fighter The Movie, el videojuego. Protagonizado una vez más por el ¡Hostia, la Piernas. mierda! Street Fighter The Movie, el videojuego, intentaron que tuvieran un rollito más parecido a Mortal Kombat, tanto visual como jugable, ya sabéis, para cubrir todos ¿Se los fue la palos, mierda y, o qué? pues, salió obra maestra. Este fue prácticamente uno de sus juegos de lanzamiento para PlayStation y Sega Saturn. Play- Su gran baza, ¿no? El Play bombazo 1. con el que querían presentarse. Y tan solo un año después de semejante obra maestra saldría, ahora sí, Resident Evil. Resident Evil marcaría un género y definiría el rumbo de la compañía hasta tal punto de que la mejor forma de saber el estado de Capcom en una determinada época es ver la calidad de los Resident Evil que sacaron en esa época. Y Yo me estos lo fueron unos jugué tiempos de bastante Yo recuerdo que yo jugaba este Resident Evil en la consola de un amigo, pero nunca pasaba de una parte y me da mucho miedo. Cuando abrían las puertas así, cuando estaba cargando quería las puertas. Uf, qué miedo. bonanza para Capcom. Aprovecharon y sacaron bastante rápido Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Hicieron Dino Crisis para terminar de aprovechar Dino los Crisis. recursos que tenían de Resident Evil. Y por el El camino furro. juguetearon con otros juegos para aprovechar el motor de lucha que ya tenían. Un remake de Hicieron Dino Darkstalkers Crisis, qué chimba. 3, Tech Romancer, Rival Schools, juegazo este último, por cierto. O el juego de Nunca JoJo los Bizarre escuché. Adventure, que sinceramente el juego es una tremenda mierda. Pero es que soy muy pesado con los JoJos. Así que nada, ahí lo tenéis. ¿Estáis contentos ya? Juego de Ya los el Bungie ha mencionado JoJos. los JoJos, ya estáis contentos, ¿no? Oh Pesado, my coño. God. También sacaron One Piece Mansion, un juego que no tiene absolutamente Ay, nada pensé- que ver con One Piece, pero yo que pensé hizo que que era One muchos Piece. chavales que compraban juegos únicamente por sus portadas se cagaran en la putísima madre de Capcom. Ah, y también Iba a- aprovecharon para iba a ir a lanzar comprar 800 Mega ese Man. piro Destacar juego. que el creador de Mega Man, Keiji Inafune, Pensar que era One Piece, Bounty Rush y la chimba, le salieron uno con ese juego, las huevas. Me arranco uno. era muy fan de Zelda. Y de hecho, creó la serie de juegos Mega Man Legends como homenaje a los propios Zelda. Y Son esto en provocó 3D. que Nintendo se fijara en ellos. Y Capcom tiene el honor de ser la única empresa de videojuegos que no pertenece a Nintendo y que ha desarrollado juegos de la saga Zelda. Concretamente, el ¡Ah, la Oracle of mierda! Seasons, el Oracle of Age, el Four Swords y el Minish Cap, donde el propio Keiji Inafune participó. No cuento los Zeldas de CDI porque ni Nintendo reconoce esa ¿Qué puta es mierda eso? como What juegos the de la saga. fuck? Y entramos en la época de Resident Animación. Evil. Ver el estado de la saga es una forma estupenda de ver el estado de la compañía. Tenemos una nueva generación, Marvel vs Capcom 2, Resident Evil Code Verónica, Resident Evil 4, y gracias a esta expansión, Capcom empieza a experimentar con nuevas El 4, sagas. Resident Crea Evil Onimusha, 4. crea Ace Attorney, crea Devil May Cry, crea Monster Hunter, e incluso crea un nuevo estudio, Clover Studio, formado por muchos Black Clover. de los talentos importantes de Capcom para que creasen nuevos títulos donde la creatividad fuera su sello definitorio. Ah, hoy Y en de día ahí que casi no salieron crean Beautiful nuevos títulos, Joe, menos indie. Okami o God Hand. Y cuando llegó la séptima Oh, generación ese juego es muy bueno, marica. y de ahí salieron Beautiful Este. Joe, Okami o God Hand. God Hand, mano. Yo nunca me acabé este juego, pero era muy bueno. Que le agarrabas a las vías y les dabas nalgadas así. Ta, ta, ta. Era muy bueno el God Hand, muy God. Pero nunca me lo alcancé a acabar.
llegó la séptima generación de juego era muy consolas, bueno. lanzaron títulos que seguían apostando por esta filosofía. Dead Rising, Los Planet... Parecía Oh, que Dead Capcom Rising tenía una también. gran cantidad de talentos que tenía hambre de hacer nuevos títulos. Y estaban saliendo auténticas joyardas de esos estudios. ¿Qué podría salir mal? ¿No? Pues llegamos a la etapa negra de Capcom. Capcom 2. Ahora es personal. Los directivos de Capcom querían más pastuki. Querían aspirar ahí a fue cuando convertirse en una fue por eso, ¿no? desarrolladora que luchara mano a mano con los desarrolladores más grandes del sector. Y eso significaba una cosa: vender más. Masachika Kawata, uno de los productores principales de Resident Evil, comentaba que mirando los datos de marketing Mucha de los juegos avaricia, de ¿o qué? terror, el mercado es pequeño, sobre todo en comparación a la gran cantidad de unidades que vende Call of Duty y todos esos juegos de acción. Un Resident Evil Survival Horror no parece ser capaz de vender ese tipo de números. De verdad, no puedo Por eso es que han sacado tantos multiplayer de esto, ¿o qué? estar con palabras el daño que ha hecho el putísimo Call of Duty a la industria del videojuego. Casi tanto como LOL. Capcom quería esos números. Capcom quería estar en ese Olimpo de compañías que hacían números parecidos a Call of Duty. Primer paso: convertir la saga Resident Evil en lo más parecido a un Call of Duty. Y ahí tuvimos Resident Evil 5 y Resident Evil 6. Segundo Oh, paso: por eso cerrar el fue. Clover Studio. Ya se quejaron muchos trabajadores del propio estudio que los directivos de Capcom no les dejaban hacer ideas arriesgadas y distintas, lo que chocaba frontalmente Qué con la gracia. creación de un estudio que iba a centrarse Oh, en ese hacer juego era muy títulos bueno. arriesgados y distintos. Y con este Muy último bueno. cambio de mentalidad, pues la creatividad Muy buenos. ya no era prioritaria. Era muy Así que bueno. decidieron chapar el estudio. Yéndose con ello todo el talento que había estado arraigado a Capcom durante todos estos años. Se fue Shinji Mikami, padre de Resident Evil. Se fue Hideki Kamiya, padre de Devil May Cry. Se fue Inaba Tsushi, productor de Ace Attorney, Devil May Cry, Okami. Se fue Keiji Inafune, padre de Mega Man. Y se fue Yoshiki Okamoto, que tiene una historia que es bastante interesante, donde estuvo en Capcom creando Red Dead Revolver. Y sí, has oído bien, Red Dead Revolver. Y cuando este se ese fue, juego. Capcom canceló el juego y vendió los derechos a Rockstar. ¿Qué harían con ellos? No, esos fueron los que hicieron Red Dead Revolver. Red Dead Revolver y Red Dead No, Redemption. este Vamos. juego era muy god. Quedan No se tiró de 9 los pelos, minutos. por esto yo ya que no sé. Pues debido a esta pérdida de talento y como Capcom no terminaba de confiar en muchos de los talentos La que quedaban, cagan. decidieron empezar a externalizar muchos desarrollos. Mirad, salió cada basura en esta época, o sea, cada tremendo trozo de mierda infecto. No voy a hablar de Resident Evil 5 y 6 porque sabéis perfectamente mi opinión sobre estos juegos. Pero Los Planet 2 y en especial Los Planet 3, o sea, menuda tremebunda mierda. Dead Rising 2 tenía un pase. Este piro se emputó. Muchísima tortura. Bionic Commando, mira, deberían meter en la cárcel a todas las personas implicadas en ese juego. O el remake de Devil May Cry, que mira, demasiado cringe hasta para mí, que he jugado Tomate Way 1 y 2. Debido a que las ventas no acompañaban, pues los excelentísimos directivos de Capcom se le ocurrió una tremenda idea. Damos 800 ediciones del mismo puñetero juego para así obligar a la gente a tener que comprar el mismo juego 800 veces. ¡Oh, maravilloso! Resident Evil Hagamos 4. Street Fighter 4, hagamos Super Oh. Street Fighter 4, hagamos Ultra Street Fighter 4, hagamos Street Fighter 4 Champion Edition y hagamos Street Fighter 4 Morripilanta Bolita Miedo. Ah, bueno, Ese ya que piro está hagamos lo mismo putado. con Marvel vs. Capcom. ¡Hostia! Que vamos a recortar contenido DLC de nuestros por juegos todas y que partes en la- peña hasta vaya la por comida. desbloquearlo. Guapísimo esto, dinerito. ¿Y si hacemos que el contenido recortado esté en el propio disco, en el propio juego, y lo desbloqueas al comprar el DLC? Así los usuarios, cuando Hijos compran de el puta. DLC, solo descargarían un archivo de 1 kilobyte y así lo desbloquearían al momento. ¡Dios! Pero qué buena idea, ¿no? A ver, algún avispado Unos se va a dar genios. cuenta de que obviamente es contenido recortado, pero bueno, así le ahorramos de que tengan que esperar mucho para descargar el DLC. Guapísimo, ¿eh? Si es que somos tan buenos que no nos merecen. Oye, ¿y el Asura Wrath este que vamos a sacar? ¿Y si le recortamos el final? ¿Y si luego lo vendemos como un DLC? ¡Wow! ¡Guapísimo! Por alguna razón que todavía nadie entiende, pues la gente empezó a estar hasta la punta de la polla de Capcom. Encima no paraban de destrozar sus propias sagas y de bajar la calidad de sus juegos. Y No, para esa sorpresa parte de del nadie, juego es las muy ganancias de vieja. Capcom llegaron a caer Resident un Evil 6 es una 90%, mierda. Un 90%. Ojo, cuidado ahí. ¡Eh! Ellos mismos admitieron que subcontratar A la mierda. Se fueron tan al cochino mierdero. Al pozo. quizá no había sido la mejor idea del mundo porque resultó en una disminución de la calidad de sus juegos. Porque sí, Dead Rising 2 es salvable, pero salió repleto de bugs. Ese juego era putísimamente injugable cuando salió. Prácticamente ninguna externalización llegó a funcionar del Bueno, todo yo lo con jugué los juegos de bien. Capcom. Pero con esto empezamos a llegar a un punto donde una Capcom sin rumbo, una Capcom donde la gran mayoría de talentos se había ido, donde había destrozado la fama de la mayoría de sus sagas populares, se encontraba a la deriva y sin saber qué hacer. Y es aquí cuando empiezan a salir rumores de una compra. Empiezan a salir rumores y se confirman acercamientos de alguna que otra compañía, sin concretar nada, aunque postulándose Microsoft como una de las favoritas. Una época bastante oscura y que no auguraba un buen futuro para Capcom. Aunque hay que No, es decir que Resident Evil 6 es una cagada. consolas sentó regulinche a las compañías japonesas. En esta no está sola Capcom, Konami, Square Enix, Sega, o se ve que no terminaron de pillarle el punto a esta generación. Keiji Inafune comentó en el Tokyo Game Show de 2009, personalmente, estaban en cuando miré el los Play diferentes 1. juegos del Tokyo Game Show, dije, ¡joder! Japón se acabó. Hemos terminado. Nuestra industria está acabada. Y el cabrón estaba todavía en Capcom, ¿eh? Con 2 cojones. Y nos queda la última parte de esta
Capcom Electric Boogaloo. Capcom se reunió y trató de analizar Boogaloo. cuáles eran los errores que estaban cometiendo para que la compañía fuera hacia abajo y sin frenos. Las políticas abusivas hacia los usuarios, pues obviamente era un problema. Obviamente. Así que, por un lado, decidieron apartar toda saga que pensaran que podría no ser rentable, para así centrar la mayoría de sus recursos en hacer poquitos desarrollos. Oh. Vaya, calidad frente a cantidad. Se acabó tratar mal a tus consumidores. Se acabó recortar Mejor dicho, los abrazaron y les pidieron perdón. contenido. Sí. ¿Seguiría habiendo DLCs? Sí, pero sería contenido añadido que no influyese en la historia principal y siempre un contenido que merezca la pena. Este cambio de políticas implicó una reestructuración completa de la empresa. Mismamente, el vicepresidente, Christian Svensson, que era una de las personas que defendía que tener contenido bloqueado en los discos era exactamente igual que vendértelo, que al fin y al cabo solo cambiaba la forma de entrega, tú muerto, Christian, pues fue uno de entre tantos de los que abandonaron la empresa. Y por último, No, lo mandaron a más dormir. complicado, resucitar las sagas más populares volviendo a las raíces que hicieron que lo fueran. Con esto en mente, sacaron Umbrella Corps. Ay, Dios mío de mi vida. Siendo justos, lo más probable es que tuvieran el desarrollo por ahí medio hecho y ya pues decidieran sacarlo. Pero vaya, tremenda puta mierda. Y para resucitar Resident Evil 7, decidieron llamar Fallito. a Jun Takeuchi, quien fue el productor de Resident Evil 5. No parece muy lógico, no. Es como si estás triste y decides ir a un profesional a que te ayude Ya y ni vas la de al que lado. te dijo que no estés triste. Pero hay que decir que funcionó. O sea, contra todo pronóstico, Bueno, lo el hizo muy productor de bien, Resident Evil sí. 5 supo encontrar los puntos necesarios para resucitar la saga. Propuso que el terror volviese como seña identificativa. Propuso además que se dejara de lado el motor MT Framework, que Un fue un juego motor muy creado bueno. por la propia Capcom, ya que pues, quizás un motor que fue creado para Lost Planet y Dead Rising, pues no era lo más apropiado por el nuevo Resident Evil. Y así fue como comenzaron a desarrollar el Re-Engine. Hay que decir que el Re-Engine a día de hoy se sigue viendo espectacular y supuso una de esas grandes decisiones que desde la distancia se ven como acertadas, pero que O sea, tocaría ese aceptadas en su juego- momento. Uf, Así quiero jugar que el 8. empezaron a hacer un teaser para convencer a los directivos trajeados de Capcom que lo que querían hacer con Resident Evil 7 era lo correcto. Así que prepararon una presentación todo guapa, donde vamos en un coche en busca de nuestra novia y donde en un momento dado pero cogemos eso- un iPhone del coche y sale ¡Manuela Velasco! ¡Vamos España! Para quien no sepa Sí, quién es no, Manuela está Velasco, es crazy. una actriz española que fue la protagonista de REC, otra película española, que tuvo pues un gran éxito y bastante influencia en todo el mundo, hasta el punto que los estadounidenses hicieron su propia versión de mierda, porque si no son los protagonistas durante 5 segundos, se mueren. Pues REC fue una fuerte inspiración para realizar Resident Evil 7, y por ello la aparición de Manuela Velasco en este pequeño teaser. Y consiguieron convencer a los directivos trajeados que hacer Resident Evil 7 de esta forma, que volviese al terror, era la mejor opción para resucitar la saga. Y salió, y Eso fue nunca un la vi. exitazo, tanto de críticas como de ventas. De hecho, se convirtió en el juego más vendido de la saga y en el segundo juego más vendido de la historia de Capcom. El primero sería otro que Ah. saldría en esta nueva jornada, Monster Hunter World. Una vez más, otro éxito de la compañía que, aunque Monster Hunter ya era una saga que vendía bastante bien en Japón, no terminaban de conseguir que se No me acaba de gustar el juego. Por el hecho de que a los dinosaurios había que matarlos como con algo específico. Me quedé ahí como peleando con un puto, como con el segundo dinosaurio. Me dio ansiedad, pero estaba bueno. Era divertido. Pero no le pillé adaptar el al mercado truco. occidental. Y tras una serie de cambios, lograron que por fin funcionara en Occidente. Y vamos, tanto que funcionó. O sea, que se convirtió en el juego más vendido de la historia de Capcom. Devil May Cry 5 fue otro éxito de crítica y ventas, ya que parece que lograron darle a los usuarios exactamente Bueno. lo que venían pidiendo durante años. O el remake de Resident Evil 2, que es otra muestra de cómo Capcom abrazó sus orígenes y olvidándose de intentar parecerse al juego de moda del momento. Parece que por fin Capcom había entendido lo que quería su público. Básicamente, buenos juegos, y a ser posible, no le diera por el culo. Resultado, Capcom multiplicó su valor por 8 desde 2012, batiendo récords de ingresos año tras año y convirtiéndose en una de las compañías más valiosas en estos momentos. Irónicamente, algo que ansiaban conseguir por aquel entonces Microsoft y que Latino. finalmente han conseguido sin necesidad de sacar otra puta copia de Call of Duty. Los buenos resultados también han repercutido en sus empleados, que han aumentado sus sueldos en un 30%. Así que, bueno, o sea, Qué parece que rico. todos están contentos. Los directivos y accionistas están felices porque hay mucho dinero entrando a la compañía. Los trabajadores contentos también porque por fin hacen buenos juegos de los que sentirse orgullosos y encima ven como los buenos resultados se ven reflejados en sus sueldos. Y los consumidores que por fin tienen juegos a la altura de la historia de esas sagas. Así que supongo que todo era tan fácil como hacer buenos juegos. ¿Eh? ¿Ea? ¿Ha tomado nota? ¿O no? ¿Está escuchando, no? ¿Está escuchando? Ubisoft, Ubisoft, sí, tú, Ubisoft, sí, no, mira por otro lado. A ver si tomamos apuntes, Ubisoft. ¿eh? Cabrones. Konami, por Resident Evil favor, 7 hacía es algo mejor nuevo. que Call of Duty. Que no sean cagadas. Qué puta la cancioncita del final. Me parece que se supo redimir, no mames. Que ya llevan la mierda. Y las otras empresas ven que se están hundiendo y no miran este lado de la moneda, ¿no?